Iniciamos esta administración para el cabo de la Abacados, sea de gran verajot para todos nosotros. El tema, mis amados, Ajem Hayot, es el fin de la Torah, es el Mashiach. Baruch Hashem, pues iniciamos vamos, con esta administración pidiendo la dirección de Hakadosh Baruj Hu, sea Él guiándonos, dándonos entendimiento, sabiduría, discernimiento. Pues pidamos a Hakadosh Baruj Hu ahora, él sea tomando control también de esta transmisión. Baruch Hashem, levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro gran universo, toda Rabá Abacadosh en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres nuestro Eloja, Eloja de vuestros padres, Eloja de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Estamos delante de ti en este lugar, Abacadosh, pidiéndote tu dirección, tu guía, Abba. Sea tú guiándonos, hablándonos, dándonos entendimiento en este día, en este yo más caro de la semana, este pueblo que está delante de ti y los que también están allá, mis amados Ajim Mahayot. Bendito eres tu Abacadosh, sea tu Raja Kodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos o razonamientos, sea conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados Ajim Mahayot. Aleluya. Nos habíamos quedado en Romanos capítulo 4, verso 15, mis amados. Aleluya. Romanos capítulo 4, verso 15. Creo que sí, ya lo tienen anotado. Baruch Hashem. Entonces vamos a desarrollar. En Romanos 7:12 nos dice, así que la Torah es Kadosh, esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Baruch Hashem. Como veíamos, pues muchas veces se piensa que Shaul, llamado Pablo, eh, está creando una nueva religión. Baruch Hashem. Él en sus cartas está anulando los mandamientos, la Torah. Pero si fuera realmente así, ¿por qué diría Romanos 7:12? Así que la Torah es Kadosh, esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Baruch Hashem. Y entonces lo que nos está diciendo aquí este verso es que los mandamientos son justos y buenos. Pero ¿de qué mandamientos nos está hablando? Baruch Hashem. ¿Cuáles son esos mandamientos? Por principio debemos entender, ¿no? Las 10 palabras, conocido como 10 mandamientos. Pero dentro de ellos están los preceptos, estatutos, decretos, juicios de Elohim. Eso es en sí conocido como mandamientos. Si Shaul dice que esos mandamientos son buenos y justos, entonces ninguno de estos versos o palabras fue anulado. Siguen vigentes. Baruch Hashem. Ahora, si fuese anulado, como que le querían dar a entender al Mashiach también, está en Mateo, ¿no? Que nos dice, ¿por qué dice el Mashiach? Yo no he venido a anular o abrogar la Torah o la ley, sino a dar cumplimiento. Baruch Hashem. Está hablando entonces de que sí, había en ese tiempo líderes que habían dejado de lado la Torah, estaban priorizando sus propias enseñanzas que eran legalistas de líderes. Baruch Hashem. Por eso entonces él dice, no, yo no he venido a abrogar la Torah, yo he venido a dar cumplimiento a la Torah. Y justo acá dice Romanos 7:12, así que la Torah es Kadosh. Esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Pero ahora si agregáramos aquí lo que decía mismo Shaul Pablo, ¿no? Que dice él, pues lo manifiesta en sus escritos claramente de que la Torah ahora es
para gentiles, para circuncisos e incircuncisos. Baruch Hashem. Si esto es así, entonces él nunca está enseñando que ya la Torah, que la circuncisión no, que el Shabbat no, porque todos ellos están dentro de estos mandamientos. Entonces dice, todo es Kadosh. Justamente la circuncisión te hace Kadosh. La circuncisión hace que te apartes del mundo y vengas a ser parte del pueblo de Israel, el pueblo de Elohim. ¿Ve? Porque si no tienes la circuncisión, sigues estando en el mundo. ¿Cómo te identificas que eres pueblo de Israel? Entonces el mandamiento, el pacto, justamente, está que dice, celebrado con Abraham, ¿no? Que es bueno, porque este pacto está dentro de sus mandamientos también. En Yohanan 1:14 nos dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, presencia, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Cuando ahora hablamos acá de su presencia, o sea, la presencia de Elohim está a través de Yahshua HaMashiach acá en la tierra. Baruch Hashem. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿de quién es la misericordia y la verdad? ¿De Yahshua o de Elohim? Es de Elohim. Y Yahshua simplemente está haciendo es que, o digamos, aclarando las cosas. Porque este pueblo está viviendo una oscuridad espiritual, en una ceguera espiritual. Entonces, por eso dice, el que me adore, adóreme en espíritu y en verdad. Pero, ¿estamos adorando al Mashiach o estamos adorando a Elohim? Surgiría una pregunta. ¿De quién es la Torah? ¿El Mashiach o de Elohim? ¿De quién son los pactos? ¿Del Mashiach o de Elohim? Es de Elohim. Y por lo tanto, entonces, cuando oramos, ¿no? Adoramos en espíritu, en verdad, por medio del Mashiach, estamos adorando a Elohim mismo. Ese es el tema. Pero ahora, ¿el Mashiach qué significa entonces? Es que en el Mashiach está su presencia de Él. Él se está manifestando en el Mashiach. Eso es lo que muchas veces no estamos entendiendo. ¿Qué nos quiere decir de esto? Que el Mashiach no traía una nueva Torah, ni mucho menos una nueva religión, ni venía solo a cumplir a manera de obedecerla solamente, sino más bien completar, dando el correcto sentido de esta. No olvidemos que él era la palabra o la Torah hecha carne. Baruch Hashem. Eso es lo que nos está diciendo Yohanan. O sea que la Torah de Elohim se hizo carne en el Mashiach. Baruch Hashem. Bien, Romanos 14:15 ahora. Pues lo que la Torah conlleva es castigo, por donde no hay Torah, tampoco hay violación. Baruch Hashem. O sea, algo que no está escrito en la Torah y no diga que no es pecado, entonces no es pecado. Pero para eso también hay que aprender a discernirlas correctamente. Bueno, pues lo que la Torah conlleva es castigo, lógicamente. ¿Qué pasaba cuando un creyente, un israelita, quebrantaba el Shabbat? Pregunto. ¿No era eliminado? Eran eliminados, quitados del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que está diciendo. Pues lo que la Torah conlleva es castigo, pero donde no hay Torah tampoco hay violación. ¿Ven? Bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más lleva la pena de muerte? Nos lleva la pena de muerte, o en ese tiempo llevaba la pena de muerte, también es la hechicería, la brujería, la adivinación, el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Ven? También, ¿qué más llevaba? A ver. El adulterio y la fornicación también. Entonces, ¿eso te hacía qué? Impuro. ¿Ves?
causaba impureza y por lo tanto eso llevaba al castigo. Muy bien. El Mashiach nos trajo la correcta luz en relación a estas y con aquella luz nos mostró el propósito real de la Torah, dar el conocimiento del pecado en su totalidad. Ahí viene lo que decía el Mashiach, Shaul. Si la Torah no dijera no codiciarás, no hubiera entendido que es pecado. Baruch Hashem. Entonces el codiciar, sí, es pecado. Ahora, ¿por qué o cómo entra la codicia, por ejemplo, no? La codicia se presenta de diferentes formas. Codiciar o ver a otra persona lo que tú no tienes. Si es inteligente, pero ¿por qué puede ser más que yo? Baruch Hashem. O digamos que viene un nuevo creyente, llega acá y comienza a explicar, y tú estás ya 4 años. Y dices, ¿cómo? Pues que recién está viniendo y sabe más que yo, no puede ser. Yo tengo 4 años estando acá congregándome. Pero de repente está comenzando a congregarse después de 4 años, o él no está 4 años conociendo Torah, tiene 7 años conociendo Torah, pero no tenía oportunidad de congregarse, y tiene ahora la oportunidad de congregarse, ¿no? Y va a comenzar a congregarse. Evidentemente ya viene con un conocimiento. Entonces tú no puedes envidiarlo. ¿Ve? Entonces surge la codicia de la misma forma, también la envidia, la codicia. ¿Qué son? ¿Son bendiciones o pecados? ¿Ve? Por eso dice, por donde no hay Torah, tampoco hay violación. Entonces nos dice, cuidado con el celo. ¿Ve? El celo de Elohim conforme a la Torah es Kadosh. Pero el celo del hombre es carnal, es inmundo. Baruch Hashem. El celo en el hombre, ¿qué va a causar? Un espíritu que lleva a una confusión, a dudas. Y como ya entró la duda, la confusión en ti, ya no crees en tu pareja. Cualquier cosa que hace vas a comenzar a desconfiar, porque hay un espíritu. Así te diga la verdad, ese espíritu va a tratar de influir, ¿eh? Y tú te la vas a creer lo que está influyendo en ti. Porque no le vas a creer, así te diga la verdad. Eso también está escrito. Pues nos vamos, mis amados, a Yohanan Juan capítulo 5, verso 19. Yohanan Juan capítulo 5, verso 19. Yohanan Juan capítulo 5, verso 19. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Dice la palabra de Yohanan capítulo 5, verso 19. Por lo tanto, Yahshua les dijo esto: si en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí solo, sino solo lo que ve al Padre hacer, cualquier cosa que el Padre hace, el Hijo también las hace. Baruch Hashem. Está muy claro, ¿no? A ver, Moshe hizo lo que él creía, lo que él pensaba. Pregunto. Moshe hacía todo lo que Hakadosh Baruj Hu le decía que tiene que hacer. Escribía. Saca al pueblo que descanse. No, que se levanten. Él obedece. Ahora, para eso, Moshe es Elohim. Es un enviado de Elohim. Como enviado de Elohim tiene el Ruach HaKodesh de Elohim.
Y por lo tanto Elohim está en él a través de ese Ruach HaKodesh. Del Mashiach nos está diciendo justamente eso igual, porque el Mashiach es el intercesor de nosotros. ¿Ve? Y el Mashiach, por eso tenemos que entender lo que nos dice aquí. Por lo tanto, Yahshua les dijo, sí, en verdad les dijo que el Hijo no puede hacer nada por sí solo, sino solo lo que ve al Padre hacer. Cualquier cosa que el Padre hace, el Hijo también las hace. Entonces, si dice aquí muy claramente, ¿cómo podemos introducir la idea, el pensamiento, una enseñanza, diciendo, no, el Mesías, Salvador, Jesús, Jesucristo, vino y estableció una nueva religión? ¿Mm? Así, si tomáramos los nombres que acabo de mencionar, ¿no? Pero quisiéramos entender, como dice la Escritura, tampoco ese nombre no vino a cambiar nada. ¿Ve? No vino a cambiar nada. Él lo que está diciendo es igual. Pero vamos a Juan capítulo 12, verso 49 al 50. Yohanan Juan capítulo 12, verso 49 al 50. Yohanan Juan, capítulo 12, verso 49 al 50, y nos dice la palabra. ¿Lo tenemos? Y nos dice la palabra. Porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber, lo que decir y cómo decirlo. Y yo sé que los mandamientos que Él ha ordenado son vida eterna. Así que lo que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. ¿Mm? ¿Y dónde está establecido lo que habló el Padre? En la Torá. Ahí está escrito. Baruch Hashem. Así que el Mashiach no puede venir a cambiar lo que ya está escrito en la Torá de Él. Por Él y para Él. Baruch Hashem. Yohanan Juan capítulo 14, verso 24. Yohanan Juan capítulo 14, verso 24. ¿Lo tenemos? Yohanan Juan capítulo 14, verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Mm? Por eso el tema, acuérdense lo que dice el tema. Como que el tema es, ¿no? Como que el capítulo dijera, ¿no? Que en el Mashiach murió la Torah o es el fin de la Torah. No. La Torah es el mismo Mashiach. Y la Torah nos lleva es al Mashiach. O sea que la finalidad de la Torah es al Mashiach. Evidentemente que si creemos a lo que Moshe escribió, ordenado por Elohim, menos creeremos que los mandamientos de Yahshua son los mismos del Sinaí. Aquí la gran importancia de saber es que los mandamientos de Yahshua son los de su Padre, pues el Hijo nada hace sin que su Padre se lo ordene. Baruch Hashem. Ahora, pongámoslo también de esta forma. Bueno, tienes una organización, una institución, y quieres enviar a los diferentes lugares que corresponde un mensajero. Bien,
Viene un mensajero principal que va a supervisar el cumplimiento de ello, pero ese supervisor va a traer otros más. Puede ser 5, puede ser 10. Los capacita y los envía. Ahora, esos mensajeros que están llegando al lugar, ¿van a llevar su propia palabra o lo que recibieron arriba? Lo que recibieron de arriba. Entonces, nada pueden cambiar. Nada puede cambiar. Si tú comisionas a tu hijo algo que tiene que hacer, él no puede introducir otra cosa. Él tiene que hablar lo que en casa papá ordenó. ¿Ve? Si hace otra cosa y atende desobediencia, y la desobediencia se llama rebeldía. Baruch Hashem. Entonces, el Mashiach nos está hablando claramente de que Él no cambió nada, absolutamente nada, no alteró nada, digan lo que digan. Entonces, mis amados, para entender, Año Nuevo romano es una falacia, vanidad simplemente del mundo. Día del Madre, del Padre, del Cuyo y del Perro es una vanidad ahora, porque todo está en la misma categoría por si acaso. Mira, imagínate por Día del Padre, Día de la Madre, su florcito, todo. Ahora tienen que llevar también al cuy y al perro su florcito, su tortita, para que conoce el día. ¿Ve? Todo es vanidad. Un 25 de diciembre, donde suben a Betlehem los 3 reyes vagos, no magos, ¿no? 3 reyes vagos. Es una vanidad porque en la escritura no van a encontrar esos 3 reyes magos. Que habla así que sabios del oriente subieron. Pero no dice cuántos sabios, ¿no? Sabios del oriente que subieron. Sabios, entonces cuando hablamos de sabios del oriente, están viniendo del lado de Babilonia, conocedores de la Torah que esperaron la llegada del Mashiach, que sabían de la llegada del Mashiach. Nuestros amados de la amada casa de Yahudá, nosotros apreciamos, queremos mucho sus conocimientos, pero ahí se equivocaron. Porque no están viendo lo que está aconteciendo, su historia mismo de ellos. Porque esos sabios también son judíos, que están viniendo del oriente, porque no es cualquier sabio ignorante. ¿Ve? Esos sabios tenían el conocimiento de la Torá. Habían perdido el lenguaje hebreo, el idioma hebreo, hablaban ya griego, eran helenistas, y para eso, ¿qué tenían? La Septuaginta griega, escrito para ellos, no para los griegos, sino para los helenistas. Para eso estaba escrito. Y lo habían permitido eso. Y por lo tanto, entonces ellos tenían un real conocimiento cuando venía el Salvador. Bien, nos vamos ahora, mis amados, a Juan capítulo 14, que es verso 15 y verso 21. Yohanan Juan, capítulo 14, verso 15, verso 21. Dice la palabra de Yohanan Juan, capítulo 14, verso 15 y verso 21. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Baruch Hashem. Es maravilloso, ¿no? Si analizamos aquí cómo está desarrollándose, qué es lo que está diciendo el Mashiach, a qué pueblo está dirigiéndose. ¿Ve? ¿A qué se está dirigiendo? Es al pueblo judío. A un pueblo judío que también tenían 4 grupos. Hay 3 grupos que son resaltantes. Los saduceos, los perushim
y los celotes. Baruch Hashem. Ese grupo está en la escritura. Pero los esenios y los caraítas no están registrados en la escritura. Pero sí en su contexto podemos encontrar cuál era su pensamiento. Baruch Hashem. Y eso es importante conocerlo. Y aquí otra vez dice Yohanan, ¿no? Si ustedes me aman, guardan o guardarán mis mandamientos. Eso es. Todo el que tiene mis mandamientos, eso lo guarda, es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a él. Vamos a mismo Yohanan, capítulo 14, verso 10. Perdón, 15, verso 10. Yohanan, capítulo 15, verso 10. Ahí adelantito nada más. Aleluya. Y dice la palabra de Yohanan, capítulo 15, verso 10. Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. ¿Mm? Esto está ministrado, mis amados, tal vez no con las mismas palabras. ¿Eh? El que es obediente, camina en obediencia, ama a su Padre. Baruch Hashem. Pero el que no quiere obedecer, no ama a su Padre, es rebelde. ¿Ve? Ahora pregunto, ¿cómo me presentaría al Eterno, al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob? Y digo, para mí la circuncisión ya no es. Después introduzco otro. Para mí el Shabbat no es el día domingo. Para mí no es el año nuevo, el año nuevo de escritura para mí es el año nuevo greco-romano. ¿Qué tal? ¿Estoy en obediencia? ¿Estoy en desobediencia? ¿Estoy en el rebelde? ¿En qué estado me encuentro? ¿Estoy en su amor de mi Padre o ya salí del amor de mi Padre? ¿Eh? Entonces imaginémonos cómo nos presentamos a Él. ¿Mm? Por eso hay mucha ignorancia de querer interpretar la Escritura, ¿no? Pues aún nosotros todavía somos ignorantes de muchas cosas, Baruch Hashem. Hay muchas cosas que todavía no lo entendemos en su profundidad, pero ¿cómo es que vamos entendiendo? Porque tocamos los temas temáticas. Este es un tema, por ejemplo, es temático. Entonces comenzamos a desarrollar de acuerdo al tema. No estamos con un parashot, una parashá, hablando una porción por acá, después introducimos otro y después explicamos otro. No, no es temática. Esta es temática. Baruch Hashem. ¿Qué significa esto? Que los mandamientos que Yahshua mandó guardar no son mandamientos de su ocurrencia, sino que son los de su Padre, los cuales están en la Torá. Yahshua no fundó una religión con nuevos mandamientos, sino más bien nos trajo la luz correcta sobre los mandamientos de su Padre. Esa es la luz. Baruch Hashem. Si obedecemos los mandamientos, ¿no? Entonces estamos bajo el amor del Padre. Él nos ama por nuestra obediencia. Pero si no obedecemos, ¿cómo puede decir yo estoy bajo el amor de mi Padre? Y si no estoy bajo el amor de mi Padre, no estoy bajo su cobertura. Eso ya lo he explicado de una forma diferente, evidente. No estamos en su cobertura. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Aleluya.
Dice la palabra en Lucas capítulo 4, verso 16. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado. En Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer. Ahí está. ¿Cómo de costumbre? Mira, el Mashiach mismo iba a las sinagogas cada Shabbat. Esa era una costumbre de él. Y nosotros estamos imitando justamente al congregarnos cada Shabbat aquí, estamos imitando justamente eso. ¿Eh? Por eso en el libro de los Ibrí que dice, no dejándose de congregar. Baruch Hashem. Entendamos la secuencia cómo se desarrolla. Pero también vamos a Juan capítulo 7, verso 8 al 19. Juan capítulo 7, verso 8 al 19. Juan capítulo 7, verso 8 al 19. Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Y dice la palabra, ustedes suban, vayan a la festividad, pero yo por mi parte no voy a la festividad ahora, porque el momento correcto para mí no ha llegado. Habiendo dicho esto, se quedó en Galil. Pero después que sus hermanos subieron a la festividad, él también subió no públicamente, sino en secreto. En la festividad los Yahudín le buscaban diciendo, ¿dónde está él? Y entre la multitud había mucho murmullo acerca de él. Algunos decían, es un buen hombre, pero otros decían, no, él está engañando a las masas. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a los Yahudín. Cuando la festividad iba por la mitad, Yeshua subió a los patios del Mishkan templo y comenzó a enseñar. Los Yahudín estaban sorprendidos y se preguntaban, ¿cómo puede este hombre saber tanto sin haber estudiado? Así que Yeshua les dio una respuesta. Mi enseñanza no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mis enseñanzas son de Yahweh o si yo hablo por mi cuenta. Una persona que habla por su propia cuenta está tratando de recibir alabanza, exaltación para sí mismo. Pero la persona que quiere recibir exaltación, alabanza para que él la envió es honesta y no hay nada falso en él. No fue Moshe quien le dio la Torá. A pesar de eso, ni uno de ustedes obedece la Torá. ¿Por qué me quieren matar? Aleluya. ¿Ah? Mira, si ustedes analizan con una lente óptica hebrea o pensamiento hebreo, van a entender todo este desarrollo. Baruch Hashem. ¿Cómo estaban pensando? ¿Qué estaban haciendo los judíos? ¿Mm? Eso es interesante, ¿no? Mira, ¿y por qué me quieren matar? Por hablar la Torah de papá lo quieren matar. ¿Eh? Y por hablar la Torah de papá, ¿qué nos van a decir? Nos van a querer avergonzar, nos van a vituperar, nos van a insultar. ¿Mm? Y está escrito. Eso no, o sea, no estamos libres de eso. Pero justamente por eso viene ahí el tema, dominio propio, templanza, paciencia, lo que tenía el Mashiach. ¿Eh? Pero si le está hablando en su propia cara pelada de ellos, Baruch Hashem, ¿eh? Le está diciendo directamente, no le está hablando, no está haciendo la Shon Hará, no. Le está diciendo en la cara pelada de ellos. ¿Eh? Dice, yo no he venido por mi cuenta, yo he venido a enseñarles la Torah de mi padre, le está diciéndole. ¿Eh? Pero no entendían por qué hay una ceguera espiritual hasta el día de hoy. Baruch Hashem. Por eso entendamos de este tema, para poder nosotros estar preparados
en todo momento, en todo tiempo, circunstancia. Yahshua equiparó el amor a Yahweh con la obediencia a los mandamientos, aunque muchos hagan caso omiso de estas claras afirmaciones de Mashiach. Yahshua no abolió el Shabbat ni los días Kadosh, sino que los guardó y enseñó a los talmidín a hacer lo mismo. Baruch Hashem. Y, como era de costumbre, iba justamente a hablar a las sinagogas. Ahí estaba compartiendo él. ¿Se acuerdan cuando tenía 12 años, cuando se vieron la fiesta de Pesach? Estaba en medio de los doctores. Sus padres ya estaban regresando a casa. Y cuando se dieron cuenta, lo buscaron, no lo encontraron. Regresaron 3 días de camino y él estaba en medio de los doctores, ¿ve? Hablando de Torah. Estaba sorprendido. Entonces, Mashiach, pues, es la Torah, ¿ve? Y por lo tanto, en la sinagoga, él estaba participando en medio de los doctores, o doctores, por si acaso. Por eso acá dice, ¿cómo pues? Este no ha estudiado y conoce Torah. ¿Mm? Ahora, nos pueden decir nosotros, pero ¿y estos qué? No están yendo a una yeshiva judía, pero conocen de Torah. Podríamos, estoy parafraseando, ¿no? Nos podrían decir los judíos. Pues los judíos a nosotros nos conocen como cristianos. No nos conocen como mesiánicos en Yeshua, sino como cristianos, Baruch Hashem, como una rama de los cristianos. Así nos conocen la gran mayoría. Pero sí hay ya muchos, no muchos, en sí que ya tienen al Mashiach también, haciendo una interpretación correcta, una enseñanza correcta, lo cual agradecemos, Baruch Hashem. Todo lo que nos dan ellos hay que agradecerlo, pero hay que discernirlo a no inclinarnos, porque como en ese tiempo, cuidado, la Torah del Mashiach, pero muchos quieren sentarse en la silla del Mashiach. Escúchenle a ellos, se les habla del Mashiach, pero no le escuchen lo que dicen ellos. Baruch Hashem. Él está advirtiendo por si acaso, como que ahora también advertimos igual. Siempre está diciendo, cuidado con voces extrañas. Baruch Hashem. Aleluya. Mateo capítulo 23, verso 23. Mateo, Matitía, capítulo 23, verso 23. Lo tenemos. Mateo, capítulo 23 y verso 23. Ay de ustedes, maestros de la Torá, peroshim, hipócritas. Ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo, del comino, pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torá: justicia, misericordia y confianza. Estas son cosas que debieron de haber atendido sin tener negligencia de las otras. ¿Mm? Mira lo que les está llamando la atención el Mashiach. Le está llamando a los judíos, a estos líderes judíos, les está diciendo, hipócritas, maestros de la Torá. O sea, no es cualquiera, no está hablándole al pueblo, sino a los maestros de la Torá. ¿Ve? Esto es importante. Para ser maestro de la Torá tenía que haber recibido ya un título de una yeshiva, porque en ese tiempo ya había una yeshiva. Es como estudiar una especialidad ahora, un doctorado, por ejemplo. Baruch Hashem. Doctorado en Derecho y Política Social, ¿no? No, ahora dicen doctor hasta los médicos. El médico no es doctor, es médico. Baruch Hashem. Doctor es un abogado. ¿Eh? Muy bien, por eso acá encontremos los maestros. En otros dicen los doctores. Hay de ustedes maestros de la Torah y Peroshim. ¿Ah?
Hablando de los fariseos, que los fariseos tenían mucho conocimiento de Torah. Acuérdase que Shaul Pablo era un peroshim, Baruch Hashem. Ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo, del comino, pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torah. Justicia. Y la justicia, ¿qué es justicia? Que el hombre sea justo. ¿Y qué es justo? Que extiende su mano. Baruch Hashem hace justicia conforme a lo que dice la Torah. No se inclina a simpatizar con el uno, ni se inclina en simpatizar con el otro. O sea, no recibe sobornos. Baruch Hashem, él es recto. Ese es justo, ese es sadik, lo que ya no existía en el tiempo de los fariseos, los saduceos. Ahora dice misericordia, raje, misericordia, amor, gesed, gracia, justo. Cuando le dice aquí, ustedes son hipócritas, ya no cumplían ello. Confianza, ya no tenían confianza en la Torah ni en Elohim, sino confianza en sí mismos, en sus propios legalismos, sus propias enseñanzas. Eso es lo que le está diciendo el Mashiach. Yahshua enseñó a sus talmidín que debíamos pagar el diezmo. Es obvio que la idea común de que Yahshua abolió la Torah, sostenida por muchos que se declaran cristianos, es una suposición equivocada que no tiene sustento en la Tanaj Biblia. Baruch Hashem. Con eso no ofendemos a nadie. Lo que estamos dando a saber es como una preparación para nosotros y para los que vienen al Mashiach. Esto no está dirigido para el mundo, no es una enseñanza para el mundo, así que nuestros amigos cristianos no tienen por qué ofenderse con nosotros. Más bien este mensaje es para que ellos puedan abrir sus ojos, ¿no? Comenzar a buscar discernir correctamente desde la perspectiva hebrea. Muchos equivocadamente dan por un hecho que los talmidín en la iglesia primitiva llegaron a darse cuenta de que la Torah de Elohim, relacionada con el Shabbat, los días Kadoshim, las ordenanzas alimentarias, el diezmo ya no estaban en vigencia para los cristianos del Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no es lo que encontramos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 17, verso 1 y 2. Hechos capítulo 17, verso 1 y 2. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 17, verso 1 y 2. Dice la palabra: después de pasar por Anfílopes y Apolonia, Shaul y Sila llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. De acuerdo con su práctica usual, Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles drashot del Tanaj o enseñanza de la Tanaj. Baruch Hashem. ¿Cuál es la Tanaj? La Tanaj no es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no. La Tanaj es de Bereshit hasta Malaquías, que lo tenían ellos. Esa es la Tanaj. Y eso es lo que les está hablando Shaul de la Tanaj. Porque en la Tanaj ahí está hablando del Mashiach justamente. Y eso es lo que les está hablando. Le está abriendo la mente a ellos. La Tanaj Biblia revela que Shaul no solamente guardó el Shabbat, unos 20 años después de la ejecución del Mashiach, sino lo aplicó. Vamos a Hechos capítulo 17, verso 21. Hechos capítulo 18, verso 21. 18, 21. 18, 21.
Se dije 17, perdonen. No, esperen, mis amados. Me estoy adelantando porque es otro pasuk, 18:21. Es 17:1-2, perdón. 17:1-2, es el primer pasuk. De- ya, ahora es 18:21. Lo tenemos, ¿no? Y dice la palabra en Hechos capítulo 18, verso 21. Sin embargo, en su despedida dijo, tengo que guardar la festividad que viene a Jerusalén, pero si Yahweh lo permite, regresaré a ustedes. Entonces zarpó de Éfeso. ¿Qué nos está diciendo? Que Shaul guardaba todas las festividades de Elohim que están escritos en Levíticos 23. Baruch Hashem. Y eso es muy importante, mis amados, Ajem Ahayot. No podemos decir que Shaul no guardó la Torá. Cuando él dice, sin embargo, en su despedida dijo, tengo que guardar la festividad que viene en Jerusalén. Pero si Yahweh lo permite, regresaré a ustedes. Entonces zarpó de eso. La promesa es regresar otra vez después de la festividad. Baruch Hashem. Es como decir, uno de ustedes se va a ministrar como misionero a la selva. Y ya está días para que se celebre la fiesta de Yom Teruah. Entonces ustedes dicen, amados, la fiesta principal, me voy a Lima a celebrar a Lima. Es un decir, ¿no? ¿Ya? Porque es la principal, la fiesta. Ahí quiero congregarme, quiero subir. Después de la fiesta, si lo bien permite, regresaré otra vez a ustedes y continuaremos estudiando. Ya está. Eso es lo que le está diciendo Shaul aquí en esta sinagoga. Estos pasuquines nos hablan que Shaul continuaba observando los días Kadoshim, o sea, las fiestas Kadoshim, los Moed de Elohim. Nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Repito, Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, despójense del viejo Hametz para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por, por lo que nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado. Vamos a celebrar el Seder, no con un Hametz sobrante, el Hametz de maldad y perversidad, sino el matzá de pureza y verdad. Baruch Hashem. ¿Se acuerdan que para Pesach en diferentes oportunidades le dije, mis amados, hay que quitar el Hametz? ¿Y qué nos dice? Despójense del viejo Hametz, despójense de las viejas levaduras, despójense de toda maldad, dice él, para que sean una masa nueva. ¿Por qué? Porque ahora somos del Mashiach, quien se sacrificó en la estaca de ejecución y llevó nuestros pecados, por lo tanto no debe haber Hametz. Baruch Hashem. La pregunta es, ¿cómo estoy? ¿Mm? Matzah, matzah. Aleluya. Baruch Hashem. Shaul también exhortó a los demás de la asamblea mesiánica a que hicieran lo mismo, o sea, que también nosotros hagamos igual que en el tiempo de, ¿cómo se llama?, de Shaul. Ahora, lo importante aquí, mis amados, como siempre, para Pesach les había explicado, estudien justamente desde el capítulo 5 hasta el capítulo 11 de Corintios y van a entender toda la exhortación de Shaul. ¿Eh? No busquen nada más un pasuk, dice el parojet, no, dice que el hombre no, por favor, estudien primeramente el verso del capítulo 5
al capítulo 11 y van a entender correctamente entonces lo que Shaul está narrando en 1 Corintios capítulo 11. Nos vamos, mis amados, ahora a Romanos capítulo 2, verso 13 y verso 18. Romanos capítulo 2, verso 13 y verso 18. Lo tenemos, Romanos capítulo 2, verso 13 y verso 18, y dice la palabra: porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. ¿Sabes? Su voluntad das tu aprobación a los que es justo, porque has sido instruido en la Torá. Baruch Hashem. Aleluya. Romanos capítulo 3, verso 20 y verso 31. Romanos capítulo 3, verso 20 y verso 31. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso 20 y verso 31. Pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en la observación legalista de los mandamientos de la Torá. Porque la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Entonces abolimos la Torá por medio de esta confianza. Yahweh no lo permita. Por contrario, confirmamos la Torá. Baruch Hashem. ¿Dónde nos está aplicando? ¿Dónde Elohim nos está hablando? ¿Dónde Elohim nos está exhortando sobre los pecados? Nos estaba exhortándose en la Torá. Baruch Hashem. El Shabbat, la circuncisión, el homosexualismo, el bisexualismo, ¿no? La bestialidad. Ahí está la fornicación, el adulterio, el no guardar el Shabbat. Esos son que están establecidos. El odio, la venganza, el celo, no jurar en vano o no tomar en vano el nombre de Elohim, la codicia, todo está ahí, Baruch Hashem. Y eso es lo que Shaul le está narrando cuando él dice: pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado, basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. O sea que ahora ya no podemos aplicar como se aplicaba hasta el tiempo de Malaquías. Baruch Hashem. Ya no es legalista la Torá. Porque después del Mashiach, ahora se aplica la gracia. La gracia te permite no quebrantar el Shabbat. La gracia te permite estar en la presencia de Él. La gracia te permite vivir en Kiddushá, apartado, consagrado a Él. Esa es la verdadera gracia. Eso es lo que está narrando aquí Shaul. ¿Ve? Por eso, entonces abolimos la Torá por medio de esta confianza. No hemos abolido. Más bien, la Torá nos enseña ahora lo que no debemos de hacer. Pero eso no debemos hacerlo ahora espiritualmente. ¿Por qué? Si tú eres celoso, ¿a dónde te va a llevar el celo? No solo la ruina, sino es una contaminación dentro de una familia. El celo va a contaminar al hijo, a la hija,
a la familia que rodea, de repente hasta con el amigo. Y viene entonces ahora la destrucción de ese hogar. Ese es el celo. ¿Eh? Entonces ahora el celo, ya no interpretemos solamente legalistamente, sino espiritualmente. ¿A dónde nos lleva? Nos causa impureza, nos lleva a alejarnos del Eterno, de su presencia de Él. Si yo celoso, Elohim me libre, que tenga compasión de mí. Porque si soy celoso, en mi carnalidad, me estoy apartando de su presencia de Él. Estoy dando un paso a la oscuridad. ¿Ves? Entonces tengamos mucho cuidado. Eso es lo que está queriendo narrar Shaul aquí. Les está enseñando. Por eso dice claramente él. Pues ante él nadie de entre los vivos será considerado, justificado, basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torah. Porque lo que la Torah hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Por eso estoy preguntando, ¿dónde están establecidos los pecados? En Levíticos, en Números. ¿Ve? ¿Qué dice? No descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu madre, no descubrirás la desnudez de tu hermana, no descubrirás la desnudez de tu tía o tu pariente. No comerás animales, por ejemplo, desbarrancados o por muerte natural, porque su sangre está dentro de la carne. Tiene que sacrificarlo correctamente para que sea kasher. Ahí está el tema. Ese es lo que les está diciendo Shaul. Entonces la Torah no fue anulado. Baruch Hashem, eso es lo que vino a decir también Yahshua HaMashiach. Yo no he venido a abrogar la Torah, sino a dar cumplimiento de ello. ¿Cuánto le dan la cabojaca de Baruch? Es apropiado revisar lo que el mismo Shaul tuvo que decir en relación con la observancia de la Torah, porque sus escritos con frecuencia se presentan como prueba de que los que de la asamblea mesiánica, cristianos del Nuevo Testamento, no tienen que guardarla. Shaul dijo, no son los oidores de la Torah justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah. Y que la ley es para nuestra instrucción, y que la ley define lo que realmente es el pecado. Baruch Hashem. Si es que queremos entender desde la perspectiva del pensamiento occidental. Entonces, mis amados, ¿la Torah sigue vigente? Claro que la Torah sigue vigente. ¿Ve? La Torah no fue anulado. La Torah más bien nos muestra qué pecadores somos, cuán pecadores somos. ¿Ve? Ahora, el Mashiach introduce, ¿no?, una nueva enseñanza, un nuevo mandamiento. Y dice él, si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio con ella. Está interpretando la Torah en su profundidad. Ahora ya es espiritual, ya no es física. O sea que el codiciar a una mujer ajena te lleva justamente a eso. ¿Eh? Y por lo tanto, viene a ser muerte espiritual, te aparta de la presencia de Él. Baruch Hashem. Entonces tengamos mucho cuidado. Guardemos es ahí donde Yahshua, guarda tus ojos. Si te lleva a pecar, quítatelas. Pues todavía tienen la oportunidad, ¿no? Baruch Hashem. Aleluya. Baruch Hashem. Shaul explica que la inmuná fe no invalida la Torah, sino que lo confirma. Y que la Torah, la verdad, es Kadosh, el mandamiento es Kadosh, y todo es justo y bueno. Baruch Hashem. Agradezcamos, ¿no?, a nuestros padres
Agradezcamos a Moshe y a Joshua, a los profetas, a Yahshua, a sus talmidines, que nos dejaron una herencia tan grande, mejor que el oro, la plata, mejor que toda riqueza, su Torah, su enseñanza, que ahora nos sirve para qué, para nosotros también corregir, salir de la oscuridad a su luz de Elohim, dejar atrás nuestra ignorancia, eso. Por eso el Mashiach dice, y la Torah, la Escritura también, ¿no? Al humilde Él lo exalta, lo levanta, al arrogante lo humilla. Baruch Hashem. Por eso encontramos, cuando los fariseos dicen de los talmidei del Mashiach, ¿cómo pues saben esto, todas estas cosas que nos está hablando? Es decir, si estos son, lo que está diciendo, estos son ignorantes, no han ido a la yeshiva a estudiar. ¿Y cómo es que nos está hablando de ellos? Es que eran alumnos del verdadero maestro de maestros. ¿Ve? Ese verdadero maestro de maestros era Yahshua HaMashiach. Él los sacó, los escogió de la nada, del campo de ser pescadores. Imagínate de ser recaudadores de impuestos. Que estos maestros de la Torah, que el Mashiach le dice, ustedes son hipócritas, ellos lo tenían en poco, lo despreciaban, porque ellos caminaban, imagínense. ¿Ve? ¿Se han visto alguna vez ustedes con gente de la alta sociedad, es decir, y que ni siquiera les mira cómo caminan, todo erguidos? Y muchos de los barrios lo imitan por si acaso. ¿Sí? Muchos viven ahí en esteras, en todo, y cuando salen, imagínense. ¿Ve? Sí, pues, cuando no debería ser así. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Tal igual estaba sucediendo en ese tiempo. Cuando el verdadero debería ser tan diferente como el Mashiach. Pues el Mashiach se sentaba con el recaudador de impuestos a la mesa a comer. Y los judíos que estaban a la mesa, ¿cómo pues que este va a sentarse a la mesa de un pecador? Le criticaban. ¿Verdad? Pero ese día, Nacdemón, ¿qué pasó? No, Nicodemo. Sí, pues Nicodemo, ¿no? ¿Qué pasó? Dijo, hoy voy a devolver todo lo que he tomado. Saqueo dijo, hoy voy a devolver todo lo que he tomado indebidamente. ¿Ve? Le voy a devolver a cada uno lo que he tomado 4 veces. ¿Y qué declaró el Mashiach? Hoy llegó la salvación a esta casa. Si Mashiach no hubiera ido a sentarse a esa mesa, él hubiera hecho ese arrepentimiento. ¿Ve? Pero ahí está, él fue a sentarse a la mesa de ese pecador y entonces ese pecador reconoció que él era el Mashiach y dijo que había tomado algo, lo que no le correspondía, algo que era indebido. Baruch Hashem. Entendamos cómo se desarrolla la historia. ¿Cuánto le dan la cabo de de Baruch? Baruch Hashem. Bien, mis amados, Ajem Hayot, pues hasta aquí, bendito sea Él, que nos ha permitido compartir esta porción de la Torah. ¿El fin de la Torah es el Mashiach? Baruch Hashem. No. El fin de la Torah es que el Mashiach tenía que venir como Redentor y Salvador, Baruch Hashem, a reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel y preparar a su pueblo el regreso a Jerusalén. Ese es el gran mensaje, mis amados Ajim Hayot.
Pues vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por esta gran oportunidad que nos da. Aleluya. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mizvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, eterno del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, te agradecemos de profundo de vuestros corazones, Abba, por esta porción de la Torah que nos has dado. Abacadosh, te agradecemos, Abba, de habernos congregado en este lugar, en esta asamblea, para escuchar tu palabra, Abacadosh, tu voz, tu exhortación, amonestación, Abba. Ayúdanos no solamente a oír, a escuchar, sino a ser hacedores de tu palabra, Padre. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos con todo el corazón, para que nuestra exaltación, Abacadosh, nuestra adoración sea en Ruach y Emet, y llegue agradable como aquel incienso aromático hasta tu presencia, Abacadosh, y tú puedas abrir la compuerta de los cielos, derramar tu virajot, tu bendición sobre tu pueblo Israel, que se encuentra en todas las naciones. Israel como nación, Abacadosh, que también ahí se encuentra la amada casa de Yahudá, hacedores o guardadores de tu palabra. Te agradecemos porque tú nos das esta oportunidad de reconciliarnos contigo. Y en este tiempo de restauración, prepáranos, Abacadosh, para la venida de Yeshua HaMashiach, como está escrito en las cartas de Shaul, Padre. Apártame, consagra mi espíritu, mi cuerpo, para que sean reprensibles en la venida de Yeshua HaMashiach. Y todo sea hecho conforme a tu voluntad, Padre mío. Que no sea en la mía, Abacadosh, ni en mis palabras, Abba. Porque sin ti yo no soy nada, sin ti simplemente soy polvo. Por eso te agradezco por este privilegio que me das, de compartir esta enseñanza que tú me has dado. Te lo agradezco en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Y por este pueblo que está delante de ti también, Abacadosh. Tú obrarás grandemente, Abba. No por los números de tu pueblo, sino, Abba, por los hacedores de tu palabra, por los que aman tu palabra, Abacadosh, estos mandamientos, que Yeshua mismo lo explicó, le dijo, Abacadosh, a los judíos de esos tiempos, y nos hablas también igual en estos tiempos a nosotros para ponerlo por obra, es ser hacedor de tu palabra. Y todo se ha hecho conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Achayot Hakadosh Baruj Hu, los bendiga, los guarde. Retornamos a las 4 de la tarde. Aleluya. Baruch Hashem.